Buenas tardes, estamos en la biblioteca del Tabo haciendo una nueva entrevista. Hoy tenemos a José Miguel Pozo Ruiz. Voy a comentar un poco quién es José Miguel Pozo Ruiz. Él nace en Santiago el 24 de junio del 59, efectuó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de los Padres Franceses. Se tituló de profesor de Estado en Historia y Geografía en la Universidad de Santiago en 1984. En la misma universidad obtuvo el grado de licenciado en Educación con mención en Historia y Geografía. Luego, el grado de magíster en Historia de América. Ha ejercido profesionalmente en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile. Ha servido hasta el día de hoy en la Cancillería como asesor histórico de la División de América del Sur y en la Oficina Especial Agencia Corte Internacional de Justicia del Ministerio de Relaciones Exteriores para la defensa de Chile en los juicios con Perú y Bolivia. Ha sido docente en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile y en la Academia Diplomática de Chile. Es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y de su Junta de Administración. Ha publicado alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y medios de prensa. Entre sus libros, como coautor, cabe destacar 150 años de política exterior de Chile, 1871-2021, y La economía en la cultura, un debate pendiente. Hoy vamos a conversar sobre el conflicto mapuche, mito o realidad. Para un poco contextualizar, digamos, de a qué se refiere, voy a leer lo que dice la contratapa. Dice: este libro, junto con narrar los hechos esenciales de la historia del pueblo o linajes araucanos, desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, tiene como propósito entregar al lector de manera imparcial y seria los antecedentes de la evolución, aspiraciones y logros de uno de los pueblos originarios que habitaban el centro-sur de Chile al momento de la llegada del conquistador español. No obstante que los diversos grupos que configuraban la población que hoy conocemos como mapuches resistieron con tenacidad y sentido de pertenencia el avance del ejército español al sur del río Biobío. Luego de la instauración de la República en Chile, van a ser víctimas, particularmente entre 1880 y comienzos del siglo XX, de un despojo de sus tierras ancestrales mediante compras truchas y fraudulentas de las mercedes de tierras entregadas y reconocidas por el propio Estado de Chile. Teniendo presente ello, la investigación efectuada que da vida a esta publicación logra reconocer que desde mediados del siglo XX el Estado de Chile ha ido paulatinamente desplegando sus instituciones jurídicas y administrativas para hacer justicia y en muchos casos restituir las tierras a sus poseedores originales. En este sentido, con la lectura de esta obra se pone en tensión y discusión el alcance y veracidad de la existencia de un conflicto entre los mapuches y el Estado de Chile, así como de la crítica relativa a la asimilación cultural identitaria del pueblo mapuche con la nación chilena. Hola, José Miguel. Hola. ¿Cómo tuvo esta presentación? Más o menos yo le agradezco mucho la presentación porque creo que la gente de la editorial resumió muy bien el contenido del libro y casi no tendría por qué seguir hablando. Pero como he venido para acá, y agradezco mucho la invitación a la biblioteca, a la municipalidad, a usted, a los presentes que están trabajando en esta grabación, a Gabriel naturalmente, que fue quien hizo de nexo. Lo que primero que tengo que decir que tienen licencia para matar. Pregúntenlo, critiquen lo que quieran, porque yo lo primero que parto diciendo es que puedo estar sumamente equivocado en muchas cosas. Pero lo que sí digo al mismo tiempo que todo lo que digo lo trato de fundamentar con fuentes, no con ideas preconcebidas que uno las tiene. Es imposible sin subjetividad llegar a la narración, pero también hay que corroborarlo eso con las fuentes. En segundo lugar, quisiera decir que me siento muy grato porque yo nací en una casa, se habrán dado cuenta, el año de nacimiento, de techo alto, y me trae grandes recuerdos y soy una persona que añoro el pasado, no solamente por mi profesión, sino por mi niñez y juventud. Y en ese sentido, estar en un lugar como este lindo litoral y esta preciosa
casa colonial y patrimonial, me motiva mucho más y me da mucha más fuerza para sentirme bien y estar con usted en un grato momento. José Miguel, quiero partir un poco contando que en este caso tú hiciste un libro sobre una investigación. O sea, tú primero investigaste lo dice la parte de atrás, este despojo que hace este país a otro, al parecer, a otro estado, que sería el estado mapuche, digamos, que le empieza tiene un tratado, ¿cierto? Y por lo que tú vas investigando, y le empieza a quitar. Y esto se va convirtiendo en un conflicto que se ha venido a llamar el conflicto mapuche, y en el cual, digamos, más bien tú dices que es un conflicto del Estado chileno. ¿O no es así? Muy buena pregunta, que es el fondo. Mira, en primer lugar, que quiero delimitar un poco cuál es la relación entre el Estado español y los pueblos originarios. Obviamente el conquistador puso las condiciones y hizo toda una legislación para a su conveniencia, desde Europa, desde España. Evidente ello. Sin embargo, en el siglo XVI se dio una situación muy peculiar y que fue un poco anómala respecto a otras regiones de América Latina o América, que hubo una gran resistencia. Y esa gran resistencia termina en 1598, cuando Pelentar, un cacique, derrota a los españoles cortándole la cabeza al emperador Martín García Óñez de Loyola, que era un tipo de nobleza y de mucha alcurnia, y la paseó por el resto de las regiones. Pero aquí voy con ese hecho, que España no pudo en un momento dado dominarlo. Ese es el primer dato. ¿Qué pasa después? Viene la guerra ofensiva, que, digamos, trajo consigo que España creó una zona de frontera, creó fuertes y incursiones militares muy duras, pero no logró tampoco conquistarlo. Y ahí viene la presencia de padres de Luis de Valdivia y clérigos y también de laicos, o sea, no clérigos, que se dan cuenta que hay que buscar otra salida. Y la otra salida, aunque ustedes no lo crean, fue el diálogo. Pero ese no es un diálogo que te quiero mucho, fuera porque ninguno de los dos podía ponerle el pie encima totalmente al otro. Y ese diálogo se llamaron los parlamentos. Y en los parlamentos se genera una institucionalidad, a mi juicio, que es con instituciones propias europeas, españolas, pero también, no me atrevo a hablar de instituciones, pero también con formas de vida de los pueblos originarios. Y ahí se producen, en los parlamentos asistían muchos caciques, asistían muchos representantes de lugares, de partida no había una unidad. Ese es un primer mito que hay, que era un pueblo unido, por eso el concepto de Estado-Nación Mapuche no es cierto. Y no lo digo porque yo no quiera que sea cierto, sencillamente porque nunca existió. ¿Y por qué se ha dicho que hay un Estado-Nación? Porque lamentablemente cuando no se hacen investigaciones profundas de las fuentes, se tienden a generar conceptos que se acomodan porque, claro, tienen mucha lógica. Si hay una reivindicación, si hay dirigentes, y de ahí a que pase a ser un Estado, pero nunca en su época, ni siquiera cuando estuvieron autónomas, tuvieron esa concepción. Porque de hecho no se llamaban mapuches, y los mapuches es un concepto del fin del siglo XVIII, y se llamaban de diferentes maneras, chiquillanes, qué sé yo, pelentaro, picones, los de la Concagua, los picunches, tenían muchas denominaciones. Y entre ellos, en momentos dados, se congregaban para ciertos objetivos comunes. Entonces, lo primero que a mí me llamó la atención de la investigación que hice fue darme cuenta que, de acuerdo a las fuentes, eso no es culpa mía, no es que yo quiera que eso sea así, las fuentes me arrojaron eso. ¿Y cuáles son las fuentes? La literatura pertinente y científica de gente seria y también documentación de la época. ¿Y por qué escribí esto? Muy brevemente, porque yo hacía unos cursos online, por eso me gusta mucho este formato conversatorio. En la pandemia inventé y trabajamos muchos temas con un grupo que se ha ido ampliando, y alguien por ahí me pidió hace 2 años, ¿por qué no trabaja el tema mapuche? Ya, y ahí surgió el libro. Bueno. Vamos viendo el contexto. Sí. Ahora, a lo que llegamos al final es que había un pueblo
que tenía alguna, que eran diferentes tal vez grupos, Sí. pero que tenían un bien común, que querían cuidar un territorio y han sido como, no sé si eso es un mito o una realidad, tal vez me la puedes aclarar, que es uno de los únicos en el mundo. O sea, por lo general llegaban estos conquistadores y rápidamente, digamos, por esto de que había un rey y un inca, todas estas cosas, inmediatamente absorbían a todo el pueblo. Había un poder vertical. Había un poder vertical, el cual no existía en el pueblo mapuche, pero bueno, al fin y al cabo estuvieron ahí haciéndole la guerra, no les pudieron ganar, inclusive tengo entendido tampoco que ni los incas les pudieron ganar antes tampoco, también hubo, claro, y esto se fue alargando hasta que se crea el Estado chileno, digamos, y el Estado chileno tiende a hacer un parlamento, al parecer, con ello, ¿cierto? Y ahí cuéntanos un poco esa parte, digamos, cuando empieza, de claro. la pregunta, Luis, porque cuando se va a España, porque vienen las revoluciones de la independencia, son evidentemente derrotados la monarquía española. Los mapuches tenían mercedes de tierra reconocidas por la corona. Y ellos, en el fondo, con la corona había el límite de la Concepción, el Biobío por ahí. Y reconocían los españoles y comerciaban con ellos, y tenían un autor que se puso un poco duro, y luego que inventó el tema, lo que él llamó el comercio, hay un término que se me escapa en este momento, que es clave. Hubo un intercambio muy fuerte. Ahí me voy a guardar el concepto en cualquier momento. Y en ese sentido, lo que ocurre con la independencia es que la primera, O'Higgins, y los primeros leyes de la independencia fueron de protección o de reconocimiento de su autonomía. Si usted ve la legislación, un huinca, un blanco, no podía comprar tierras mapuche. Y no podía. Legislación de la época de O'Higgins, después de los primeros congresos que hubo en la década del 20, del siglo XIX, en los años 60 y en los años 70, no se podía. Pero todo tiene trampas en la vida. Y habían tierras, ¿qué es lo que no se podía? A gente que tenía mercedes de tierra, o sea, de pueblos, familias, digamos, mapuche, aunque sabemos que el concepto, sí. Tú, como blanco, no podías comprarle, no estaba permitido legalmente. Pero había muchas tierras baldías, y esas tierras baldías hicieron una fórmula en que el Estado las remató, las licitó, y ahí hubo una gran apropiación de tierra antes de la irrupción del Estado chileno. Ahora, cuando irrumpe el Estado chileno a través del ejército, todo de la década, empieza un poco antes, pero digamos del 80 en adelante, evidentemente le quitan, no hay ninguna duda, sería una locura decir lo contrario, pero le entregan unos territorios más hacia la costa, que son como 550.000 hectáreas, y le reconocen las mercedes. Pero resulta que ahí llegan en forma colonos, no el Estado, colonos, chilenos y extranjeros, y se coludieron con los notarios y con los conservadores de bienes, y como no hablaban el castellano, voy a decir en términos simples, se coludían con algún aborigen que no le daba lo mismo todo y que sabía algo de español, y la escritura totalmente trucha y totalmente, entonces ahí le fueron quitando los territorios. Entonces al final llegaba 1910 por ahí, con que esas 500 y tantas mil hectáreas que quedaban para ellos quedaban muy reducidas. Todo el mundo mapuche, lo que nosotros, son como 5 millones y medio de hectáreas, 5 millones y medio. Estamos hablando de un 11% que habitaban, que quedaron después de la irrupción chilena. Antes de la irrupción chilena es muy difícil saber cuánto ocupaban, porque la cosmovisión mapuche no es como nosotros, que yo llego hasta aquí, hay un límite, hay un cerco, sino que puede ser la montaña, es otra cosmovisión. Entonces esos 5 millones y medio de hectáreas no significa que estaban todas ocupadas, sino que estaban dentro de su, legítimamente de su noción de lo que era la propiedad. Entonces ese es el primer problema que se produce, y esa es la apropiación que un autor, Martín Correa, que en el libro El Despojo lo trabaja muy bien y que se dedica a estos temas. O sea, ya estamos entonces primero los españoles pierden podríamos decir, esta guerra con los mapuches. Después vienen los chilenos tratan de mantener esto, pero también empieza a haber una apropiación, sigue la problemática,
y finalmente en 1880 por ahí, Claro. ¿cierto? Por lo que tú mismo dices, viene lo que se llama la pacificación de la Araucanía, que por supuesto no es una pacificación, Exacto. sino que es una guerra frontal, digamos, donde finalmente ellos quedan reducidos a estos lugares de estas mercedes y con todos estos robos, y ahí empieza Y ahí viene el periodo, digamos, Claro. que es el periodo al cual nos ha tocado llegar a vivir, digamos. Exacto. Lo que ocurre es que esas 500 y tantas mil hectáreas son las que después la gente les compra de manera trucha. O sea, un conservador o un notario aprobaba cosas que eran ilegales y las hacía pasar por legales. En consecuencia, todas esas tierras pasaron a blancos, sean extranjeros, otros, y el mundo mapuche quedó totalmente fregado hasta comienzos del siglo XX. Pero, ya entrado el siglo XX, y particularmente desde fines de la década del 20, el mismo Estado chileno comienza a tener otra actitud. Y esa actitud fue de ir buscando, no me gusta la palabra solución porque es muy paternalista, pero una preocupación, digamos, este tema, y empieza a surgir una legislación y una serie de pasos y de reconocimiento de organizaciones mapuche, de reconocimiento de líderes, que empiezan a reivindicar, y particularmente los gobiernos radicales en adelante empiezan ya señales claras de poder remediar hasta donde se podía esto. Pero la remediación, hay dos etapas. La primera es con la reforma agraria, sobre todo de Frei y Allende. Para tú reasignar tierras mapuche no cabía, la ley de reforma agraria era para tierras que tenían los blancos, no cabía, pues lo hicieron igual. Pero también se restituyeron algunas tierras. Y ocurre, y aquí está el meollo del asunto, que llega el gobierno de Patricio Aylwin y se producen los pactos de Nueva Imperial, el año 93 creo que fueron. Y eso fue un poco, en realidad son un poco anterior. Y Aylwin prometió una serie de que iba a preocuparse de este tema, votaron por él, y efectivamente el año 93 el Congreso Nacional, por una iniciativa del gobierno, crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conocida como CONADI. ¿Y qué es lo que hace la CONADI? Que tiene presupuesto de la nación y tiene todo lo que tiene una organización estatal. La CONADI se propone prestar, obviamente, asesoría y, ¿cómo se llama? Prestar, hay una palabra, siempre se me olvida cuando uno, asesoría en los temas diversos, en cultivo, todas estas cosas, pero también se propone restituir tierra. ¿Y cómo lo hace? Sencillamente se va donde una persona, un descendiente, los que fue despojado, y le dice, ¿cuál era el título este? ¿Y dónde corresponde ahí? ¿Y quién vive ahí? Un bisnieto del tipo que se apropió, tal vez tataranieto. ¿Y qué le dice al tataranieto? Mire, usted va a tener problemas, aquí hay mucha molestia porque esto, su pariente lejano lo compró con no muy buena arte, y yo como Estado se lo voy a comprar a usted, y a muy buen precio. Hay compras de 1.000 millones de pesos. Y comprando el Estado se los devuelve a los... ¿Cuánto se ha devuelto? Se ha devuelto, yo vi una estadística hasta el año 2021, eran como 221.000 en estas tierras con Mercedes hectáreas, las 550.000. Probablemente a la fecha ya vayan 300.000, no tengo la estadística. Y de las otras tierras ancestrales como 220.000. Obviamente queda mucho. El tema ahí es que viene una actitud diferente del Estado chileno que tomó conciencia de eso, y eso no se sabe. Y una de las razones que yo quise publicar esto es para contar toda la historia. Todo era uso, pero también pasó algo después que no se conoce. Claro. Y lo que no se conoce no existe. Claro. Bueno, y ahí, digamos, finalmente llegamos, porque la idea es llegar ahora, digamos, con todo, ya se explicó, digamos, todo esto, pero hemos ido omitiendo algo, que a medida que fue pasando el tiempo, de una actitud de los chilenos de menosprecio abierto, digamos, hacia este pueblo, según yo, nación, pero eso me queda para mí. No, está muy bien. Empieza una reivindicación, pero una reivindicación ya no tan solo de las tierras, como había sido en un principio, porque acuérdense que Pedro Aguirre Cerda había prohibido en las tierras mapuches que se hablara en los colegios, digamos, que se hablara el mapudungún. O sea, por lo tanto, por un lado estaban tratando de asociarlo hacia hacerlo, entre comillas, chileno, hacia una cultura chilena. Y
entonces este pueblo, digamos, empieza a reivindicar la cultura, Claro. ¿cierto? Que es otro punto en el cual, entonces déjennos a nosotros, ya está bien, da las tierras y todo, pero ahora déjennos a nosotros. Nosotros queremos ahora ser una nación, queremos tener autodeterminación, queremos vivir en un país pluricultural. Ahí ¿cómo llegamos ahí? Exacto, muy buena pregunta porque ya es lo más actual. Yo comparto contigo, Luis, que la parte cultural es muy relevante, y no solamente restitución de tierra, no un tema económico nomás, ni de tierra. Y efectivamente yo creo que ahí se dan cosas muy curiosas. Cuando se empieza la República, porque O'Higgins fue amamantada por mapuche, hubo un reconocimiento, y O'Higgins habló de darle un territorio en una de las cartas cuando estaba exiliado en Lima. Existió, digamos, una conciencia de, no de reconocimiento, de, ¿cómo se llama?, de más que reconocimiento, de admiración. Si ustedes ven los barcos de la escuadra, tienen nombres mapuche, de la Libertadora del Perú, etcétera. Entonces, el mapuche era mirado como, desde las instituciones, con admiración. Esa admiración termina cuando viene la modernidad, digamos, expansiva del país, que coincide con la expansión hacia el norte por la Guerra del Pacífico, y se da esta expansión hacia el sur. Y ahí ya empieza como, porque la visión sarmientina de la civilización o barbarie, empezó la prensa y la élite a hablar mal de ellos, que son bárbaros, que no tienen malas costumbres, que no son cristianos, que son alcohólicos, que son curados, que son flojos, y todo lo que se ha dicho. Y eso efectivamente ocurrió, y puede que ocurra, pero poco a poco se ha ido eso, a mi juicio, disminuyendo, no digo que esté erradicado. Y el otro punto crucial es el tema, para entender esto de la asimilación, que es poco tratado, y yo lo traté muy brevemente, y si esto se reedita lo voy a tratar a fondo. ¿Qué se implica la aculturación y asimilación? Cuando viene un conquistador que trae sus genes y también su parte cultural, hay un entrecruce, y ese entrecruce nace un mestizaje, y ese mestizaje es biológico y es cultural. El tema que no se pone el acento es que cuando se produce ese mestizaje cultural, el que es producto de ese mestizaje cultural se siente a la vez, y esto me consta a mí porque conversé con gente, chileno y mapuche. No es dicotómico. ¿Entienden ustedes? O sea, yo como mapuche puedo, o porque tengo sangre mapuche, puedo, digamos, postular una beca universitaria y me van a dar prioridad respecto a un blanco, de un huinca. Yo como mapuche tengo un cementerio, van a hacer un camino, señor, no se puede porque esto es territorio. Y esa asimilación cultural implica que la persona que, y eso es un punto muy crucial, que tiene su identidad cultural por sentirse con mucho orgullo mapuche, no tiene problema, y no es dicotómico, de sentirse también profundamente chileno. Yo sé que esto no es muy popular decirlo, y le voy a ratificar porque esto se lo puedo comprobar empíricamente, ¿no? Uno puede decir cualquier cosa. Cuando vino, y yo lo he dicho en varias partes que no cabe muy bien, la propuesta constitucional de 2022, donde se otorgaron una serie de beneficios, más que beneficios, de autonomía al pueblo mapuche en la constitución de cuestiones legislativas y otras, el mayor rechazo fue en el propio pueblo mapuche. Entonces, por eso que ahí hay cuestiones que las personas que se asimilaron y que están en este, digamos, mestizaje cultural, viven también identificados con las instituciones que ha traído la cultura, la modernidad, hospitales, caminos, qué sé yo, educación, un tren, un avión, qué sé yo. Entonces el punto ahí es cómo uno explica si hay una gran reivindicación de un pueblo-nación que cuando un gobierno progresista les quiere dar a través de una constitución le dicen que no. Yo no tengo respuesta a eso, nadie me ha podido, y eso es un punto crucial. Claro. Llegando a ese punto, el tema ahora sería, por ejemplo, cómo los chilenos, estos chilenos que a la vez son mitad mapuche, claro, o sea, pongámosle los más y de ahí un poquito menos, tienen una doble nacionalidad, ¿cierto? Que ha sido negada, toda la parte, digamos, indígena ha sido negada porque los que se creen chilenos, digamos, han ido negando en ellos mismos, inclusive, esta parte.
Y entonces el tema ahora es cómo quienes nos sentimos descendientes de aquellos nos respetan, digamos. Ahora yo estoy bastante de acuerdo acá, en general, no en el Wallmapu, digamos. Yo creo que allá hay otro problema que tal vez no sea la forma de hacerlo, digamos, estamos hablando de un proceso cultural, ¿cierto? Yo creo que el proceso cultural ha sido que cada vez la gente se siente más identificada con lo mapuche, o sea, o al menos con lo originario, ya cada uno ya se dio cuenta que no venía de Italia, esas partes. Entonces, mi pregunta ahora para ti es si eso que nos ha dado, por ejemplo, grandes mapuches, como el Licura Chihuailaf, imagínate, él es Licura Chihuailaf Nahuelpan, o sea, mapuche, y él llega a ser premio nacional, ¿cierto?, de literatura, pero chileno. Claro. Inclusive a él cuando le preguntan, antes, cuando todavía no se lo había ganado, le preguntan, oiga, ¿qué pasa si usted se gana el premio nacional en Chile? Y él dice, sería bueno para los chilenos. ¿Entiendes? ¿No? Claro, porque diferencia. Claro, porque sabrían que la parte de ellos, la parte indígena también tiene fuerza, digamos, también es importante. Lo mismo con la señora Loncón, lo que pasó, lo mismo con Santos Chávez, el gran grabador chileno que es internacionalmente conocido en Alemania, por ejemplo, como va reivindicando, digamos, esta parte mapuche que como que dijeron que nosotros, lo que tú dices en un momento, que éramos flojos, que éramos curados y todo este tipo de cosas. Que bueno, tuve un punto crucial, varias veces he dicho crucial, pero este es más crucial que la otra. Ocurre lo siguiente, que y aquí una cuestión cultural de la élite, cuando viene la primera etapa de la República no hay tanto problema de desprecio al pueblo mapuche, pero cuando llega el afrancesamiento en Chile, y luego la vertiente inglesa, y luego la alemana, en un momento dado, y la americana, se fue configurando una élite que incluso podía ser de clase media, que empezó a mirar con desprecio, porque se querían sentirse europeos. Es cosa de la arquitectura, de ver a ver, Martín Ríos, un libro afrancesado que les gana, que es una crítica a la sociedad chilena de la época de Montt, pero en el fondo siguiendo un modelo francés, donde está la meritocracia, pero el pueblo mapuche no está representado en la literatura, muy poco. El punto es que esto empieza, a mi juicio, a cambiar, y se me olvida un autor que yo cito en el libro, que tiene 3 volúmenes, Historia del pueblo mapuche, ahí me lo va a dar tú. ¿Vengo? No, es mapuche. Bueno, me voy a acordar en cualquier momento. Y él me nutrió mucho de información también, que es actual, está vigente, me voy a acordar en cualquier momento. Entonces resulta, ¿cuál es el problema a mi juicio? Que este tema de la asimilación y de sentirse chileno o no sentirse chileno, me parece que es bien que existe esa dicotomía cultural, porque implica que están buscando su identidad, y eso me parece muy bien. Y eso yo creo que, ponte tú en Paraguay, el 60% de la población paraguaya, sea indígena, habla guaraní. Y de hecho, como a mí me toca por el tema de relaciones internacionales, en los congresos internacionales saludan en castellano y en guaraní, como una cosa con un gran orgullo. Países como México tienen muy asimilado el tema de indígena, y Bolivia también. El punto está en que en Chile eso yo creo que y ahí coincido contigo, tiene que haber un cambio y a nivel constitucional, a mi juicio, de haber un reconocimiento. Y una parte del libro, veo lo que pasó en Canadá, en Australia, cómo esto ahora se reconoce. Se reconoció. Y resulta que en Chile eso hace falta, y eso yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser incorporado y tiene que ser respetado. Y digo más, ¿por qué está el problema y después quiero llegar con las forestales? Porque para el mapuche un árbol no es madera que se vende y plata para exportar. Para el mapuche el árbol es parte de la vida. Esto me lo enseñó Gabriela, yo reconozco las fuentes. ¿Y por qué? Pues porque es parte de la naturaleza que otorgó una cosa maravillosa y que tiene que ser respetado. Por eso que los mapuches, una actividad económica intensiva no va a resultar, porque para ellos eso no es lo natural. Pero asimismo, ojo, hay grupos que sí se asimilan a eso. O sea, esto no es blanco o negro. Claro.
Ejemplo, y eso lo reconoció en otro día en otra una cosa. Hay gente mapuche que trabaja para Los forestales. las forestales, mucho. Y asesinaron a uno el otro día por trabajar en una forestal. Y lo contó personas muy pro mapuche que han escrito. En consecuencia, hay un problema de cómo solucionar el ser chileno y en tener la identidad. Yo creo que la historia de la humanidad es esa dicotomía, no solo para este caso. Oye, Roma era el dueño del mundo en el siglo V después de Cristo y de repente llegan unos bárbaros que le llamaban de Oliad, de Ostrogoth, de Goth, de Alamano y lo que el mundo va, y se genera una nueva sociedad que hoy día son los países europeos. Es puro mestizaje, sí, con otros rasgos. Y eso obviamente a sangre y fuego, o sea, esto es una cosa de pelea de niños al lado de lo que fue Europa y lo que fue Europa en el siglo XX. Entonces, tenemos que entender también que el tema del mestizaje en todo sentido ha sido parte de la conducta de la humanidad. Que es bueno o malo, podremos hacer un juicio de valor, pero que es un dato de la causa, lo es. Entonces, un hecho de la causa. Entonces, lo que yo creo que tiene que aquí darse es un gran debate y en reconocer y en dar muchos más espacios culturales, estoy plenamente de acuerdo, pero no paternalista. No le vamos a dar un premio, le vamos a incluir en el currículum. Puede hacerse, pero también algún grado de que se sientan ellos con espacios propios y tal vez pueden hacerse sectores de la propia Araucanía en que se les entregue, de lo mismo en la forma, ¿cómo se llaman? Como datos, como eso es un tema, y para que se sientan también que puedan practicar su ritualidad, que se sientan que eso es de ellos. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo, y lo digo con mucha fuerza y lo digo aquí, son con que 6 grupos, que son la peor calaña, los señores de la CAM, los señores de las Quenches, esos son grupos casi terroristas, y lo digo con mucha fuerza, que han hecho, se han apropiado y han manchado con sangre la conciencia mapuche. Y de hecho, esos grupos ya están totalmente identificados, no representan nada, tienen mucha prensa porque hacen brutalidades, y salen en la prensa y salen reivindicando. Eso es una gran mentira. Y te lo digo por qué. Les digo. Porque las comunidades mapuches que se han constituido en toda esa región, entre la 10ª y la 8ª, hay 2 estadísticas. Yo tengo 1681 y el grupo de Moreno y Huenchumila tiene 1500. ¿Ya? Entonces, ¿cómo 6 grupos? Por ejemplo, Temucuicui. Temucuicui surge porque la CONADI les dio tierra. Y como veían que eran conflictivos, les dio más. Fue inequitativa respecto a los otros. Y se transforman en un gueto de traficantes, donde hay blancos metidos, no son los, donde hay mafias metidas, donde hay robo de madera y un comercio de madera, esa madera que querían tanto los árboles, te terminan mancillándola. Y lamentablemente, esos grupos se han arrogado, yo lo digo como la identidad mapuche. Y eso es hablar absolutamente de manera incorrecta y de manera injusta a un pueblo que tenemos que tener mucho orgullo y que no tiene esas prácticas. Pero el problema es que la conciencia del país, y yo critico mucho a la prensa, porque cuando cometen una barbaridad, la televisión está mucho rato hablando de eso, entonces la gente empieza a odiar a los mapuches, que estos son unos asesinos, unos bárbaros, unas bestias. En Europa, cuando un grupo islámico, creo que era, ¿cómo se llamaba? El Estado ISIS, hizo un atentado en un teatro inglés, que hay un concierto para jóvenes y murió mucha gente. Yo vi las noticias, yo estaba trabajando mucho esos temas en esa época. Si fueran 1 minuto y medio, porque no podían decir después no, porque saben que eso les da publicidad. Tienen otras, pero aquí la televisión es vender morbo, vender lo que sea, porque están los auspiciadores y la gente mientras más. Entonces hay un tema gravísimo ahí que yo le echo mucha culpa a nuestra lógica comunicacional y legislación, no sé, de concesiones televisivas, ¿no? En que esta cuestión se desconoce. Y nadie habla que 1580 o 1681, 1500, que la diferencia es, miren, que están asimiladas al país y que tienen aspiraciones y reivindicaciones, pero por supuesto, pero no queman nada. Ahora, y eso es un tema muy grave. Yo pondría, digamos, viéndonos a lo que para finiquitar un poco el tema, digamos, que
que habría un conflicto a nivel cultural, digamos, a nivel país, y habría otro conflicto a nivel de la gente que vive en un sector, digamos, que fue el sector que históricamente el pueblo mapuche ha defendido, digamos, un sector, digamos, que es el que estamos hablando de las tantas hectáreas y todo eso. Pero por otro, estamos también hablando de una reivindicación cultural, digamos, de la cual, digamos, yo me siento súper partícipe, digamos, yo me siento mapuche. Creo que esos son mis ancestros, digamos, no quiero ir a vivir al Gualmapu, quiero seguir viviendo en Las Cruces, quiero seguir viviendo como vivo, digamos, hablando español y todo eso, pero lo que reivindico, al menos en la parte cultural, que es lo que con la gente más o menos que yo me relaciono, digamos, es esa cultura ecológica, ¿cierto? Que al parecer está en el futuro, porque si no somos ecológicos, ¿cierto? En el futuro vamos a desaparecer. O sea, eso ya estamos claros, cómo hemos destruido los mares, ¿cierto? Todo eso. O sea, estamos claros que esta gente, estos ancestros, al menos mis ancestros, sabían cuidar este lugar, era un pueblo ecológico. Entonces yo creo que eso es súper importante, reivindicar la cultura, en que así como la gente celebraba, me acuerdo yo cuando yo era niño, el 12 de octubre los españoles celebraban, había unos españoles donde yo vivía que celebraban, o los italianos, los peruanos, hay tantas, los alemanes todavía bailan sus bailes, ¿cierto? Hay una cantidad enorme que es bonito, digamos, ¿no? Porque no pierden su identidad. Pero yo creo que eso es lo que al chileno le falta, a esta sociedad, al menos en la que yo vivo, a eso. Y finalmente, digamos, ¿es mito o realidad? El conflicto, según tú, Mira, ¿el conflicto es mito o realidad? Yo me cargo más al mito, pero voy a explicar una cosa antes. ¿Qué es lo que es conflicto? La palabra conflicto, como yo cuando estudié historia, todo era crisis. La crisis de la Edad Media, me acuerdo unos libros estupendos, unos franceses. La crisis de la modernidad, en el plano de lo sociológico, filosófico. Entonces el mundo, una crisis constante, hasta que se acabe. Pero conflicto no puede ser siempre, porque cuando no ha habido conflictividad, bueno, es muy difícil. El tema que la palabra, el problema es semántico y tiene que ver con el sentido, y por eso si hay un conflicto entre un Estado mapuche y un Estado chileno, yo creo que eso no es cierto. Por eso ese es el mito realidad, que hay un conflicto entre grupos que legítimamente quieren reivindicar cosas que son justas, sí, pero no entre dos estados. Y en ese sentido eso tiene solución, desde mi punto de vista, que no es fácil. Y coincido plenamente contigo que la parte cultural es fundamental. Y por eso este tipo de diálogo, y ahora con la tecnología, usted amablemente están, esto se puede ver en muchas partes, o sea, no va a quedar aquí con esta linda biblioteca. Y eso es importante porque en este momento los medios de comunicación, y ahí soy bien categórico, tengo hartas amigas periodistas, pero no sé si algún periodista, lamentablemente, y no digo solo los periodistas, los medios generan lamentablemente una distorsión brutal. Entonces, ¿por qué no hay programas de esto que están haciendo ustedes? Porque no vende. ¿Qué es lo que es vender? Bueno, que la gente vea. ¿Y qué es lo que quiere ver? Que quemaron a 3 carabineros, que quemaron el no sé qué cosa, que atentaron contra el molino Gromwood. Y eso es noticia y la gente lo ve. ¿Y qué resulta de eso? Y ahí se genera un conflicto. Entonces, la artificialidad del conflicto está en que no se cuenta una parte, ¿no? Ahora, por eso que la palabra conflicto hay que buscar mucho lo que es. Porque si es por eso, yo te podría decir, si lo miramos desde ese punto de vista, que llevamos 5 siglos de conflicto. Entonces pero ¿cuál es el grado? ¿Cuándo estuvimos peor? Bueno, obviamente en el siglo XVI se mataban. A 2 gobernadores le cortaron la cabeza, a don Pedro y a Martín García Oñez. Y bueno, y también le sacaron la mura a Caupolicán, y a otros le cortaron las manos y todo lo que es. Lo empalaron, claro. Entonces, lo que yo quiero tratar de decir que lo que hay que ir buscando es un nuevo espacio, como ustedes, lo felicito, en que esto se discuta, se analice y se busque que el resultado de este análisis y conversación no sea decir, yo tengo la razón, no,
sea que radique en buscar espacios culturales, incluso territoriales, para entregar no solamente tierra al que tiene Mercedes, sino que también espacios para que ellos sientan que aquí les respetamos nuestra cultura y deben haberlo. Yo no digo que sean cultivables o que sean... Y eso yo creo que sería un gran paso. Y lo otro, un reconocimiento constitucional, que estoy totalmente de acuerdo con eso yo. Pero la tesis, yo estuve en el CEP hace 2 semanas conversando con gente, el CEP sacó, Centro de Estudios Públicos, un libro donde recogió como 8 historiadores del país, muy indigenista el libro. Y se basaba en su análisis en encuestas. Sí, una encuesta. Una niña de la Universidad de Hugo Portales con muchos doctorados y cosas, y su análisis en una encuesta. Voy a declarar públicamente que si yo algo abomino son las encuestas. Y yo cuando era profesor me da lo mismo que me dijeran que era una bestia o una maravilla, pero a mí las encuestas no me interesan y creo que han causado mucho daño por lo demás, a todo nivel. Entonces te digo, lo importante son cosas que tengan más fondo. Y en ese sentido yo creo que, insisto, este tema hay que abrirlo, la comisión va a dar un veredicto, la comisión está muy recelosa, Moreno o Enchumilla, que son los que la encabezan, porque ellos piensan que faltan 50 años para restituir todo. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que aquí no se trata, o restituyes todo, se trata de abrir una serie de espacios que tú muy bien lo has señalado, y me has ayudado a entender, ahora estoy pensando distinto. Si yo con esto no está la Biblia, ni el Corán, ni hay una propuesta. Y en ese sentido, pucha, si esto se reedita, yo voy a poner lo que tú dices, porque realmente es muy importante. Y tenemos que ser más, menos clasistas. Menos, claro. Claro, eso, y tener orgullo que tenemos sangre, unos más, otros menos, porque fue un pueblo extraordinario que además... Tú sabes que más defienden los mapuches el ejército chileno. Tú entras a la oficina del comandante en jefe, yo no digo, te encontrás con Lautaro, claro, en un tremendo cosa de estas telares, de felpa, una cosa grande. En consecuencia, es un tema que se debe discutir, se debe escuchar, pero, y aquí hago una... Boric, que no es de derecha, el presidente Boric, en un momento hubo una tentación que sentara a la mesa a los que cometían crímenes, y me parece bien que Boris dijo que no. Los historiadores que estuvieron en el CEP dijo que todos pueden entrar a la mesa. Yo te mato a ti y voy a entrar a conversar. No me parece una aberración. Porque estás diciendo, bueno, todo es válido. O si el Estado chileno, cometió, que nadie ha cometido una cosa, dice juzgado y que se vio sancionado de acuerdo a la ley o a las disposiciones. Entonces, eso yo te diría que, y concuerdo contigo en ese sentido. Bueno, José Miguel, quiero cortar como abruptamente, porque la idea es que quede conversación, como dijiste tú, no hay cosas que se pueden ir mejorando, ¿cierto? Y tú sabes que en la naturaleza todos los días cambian, no hay digamos, no existe el fanatismo. Lo decía Heráclito. Claro. No sé si lo decía Heráclito, lo decía mi abuela Fresia, no sé. Y mi bisabuelo Galvarino, ¿no? Pero realmente eran mis bisabuelos. Bueno, te quiero agradecer este tiempo. Yo creo que yo me entretuve mucho. Podíamos haber conversado más, pero no era mi opinión, digamos, sino que la tuya. Estábamos hablando sobre el libro y me parece que dejamos una buena de forma de que lo lean, digamos. Yo creo que sientes tú eso, que la gente ahora lo va a querer leer, digamos. Vamos a ver, porque hay mucha información. Hay fuentes bastante, cuando digo duras, que son confiables. Yo ocupé historiografía clásica, historiografía mapuche, que fue el Cayuqueo, Pedro, un gran libro, ocupé datos de él, para el tema. Pedro Cayuqueo. Ocupé datos de los historiadores como Zapater de la Católica, como de historiadores como Toribio Medina, como también ocupé también lo de que está ahora postulado al Premio Nacional, el de la historia del pueblo mapuche, ¿cómo se llama? Bengoa. De todo. Yo no hice no voy a ocupar aquí una tendencia, de todo lo que pude hacer, puede haber más. Y busqué también en fuentes duras que hay un informe famoso que es muy importante y que es muy poco conocido, que es una marraqueta así,
que es el informe que se hizo entre Lago y Bachelet, Ya. que es son como 800 páginas, pero no solo los mapuches, de todos los de reconocimiento, de las cosas que hizo el Estado, y una comisión pero tremenda de todo. De ahí también saqué y la ley y la CONADI. Ya. Bueno, yo quiero dar 2 libros, El recado confidencial a los chilenos, que es la Biblia en la cual yo estudio, de Licurachi Wailaf, que ya tiene, no sé, 12, 13 reediciones o más, no sé, 15 tal vez, no sé, y Asmapu de la señora Loncón, que son libros preciosos donde uno puede ver claramente, digamos, que toda la parte al menos cultural desde el punto de vista de la ecología profunda está en nuestra sangre. Entonces yo siempre me pregunté por qué yo era tan ecólogo, y es porque por esa parte, digamos, porque la parte española es puro dinero y dinero y dinero, y para eso llegaron los españoles aquí, digamos, los conquistadores llegaron a buscar plata, no llegaron a buscar cultura. Los de ingleses hubiera sido peor. Claro, pero no llegaron a buscar cultura, digamos, no vinieron a ver nuestras joyas ni esas cosas, sino que vinieron a derretirlas. Imagínate cuánto se perdió, cuánta cultura, cuánta hermosura se perdió. Yo solamente quiero como hacerme pie en cuánta cultura perdieron cuando no llegaron y no le preguntaron a mis abuelos, a mis abuelas, para qué servían las hierbas que habían en Chile. Ellos tenían una cultura sobre las hierbas que si se lo hubieran preguntado a ellos nos podríamos mejorar, porque llevaban como 11.000 años probando y comían una cuestión y se morían. Entonces, mira, no podés comer eso porque te mueres. Claro. Porque acuérdate que así habían aprendido, digamos, a través del... Bueno, te quiero agradecer, para despedirte, muchas gracias. No, por supuesto, pero es que vamos a terminar el video, que ya nos hemos extendido un poco más, pero bueno, quiero agradecerte, José Miguel Pozo, que hayas venido hoy día, viernes, a esta hora, a estar con nosotros, y ha sido para mí al menos, ha sido muy entretenido. No, yo le agradezco mucho, ha sido muy edificador y he aprendido también, no solamente, y quedo con dudas también, así que, pero muy bonito que conversemos estos temas, o sea, muy importante. Muy importante. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos, bueno, y seguimos.